Que el Espíritu del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes en este momento que queremos meditar en la palabra de Dios, palabra que se halla escrita en la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 8, el versículo 15, donde está escrito así: Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Hasta acá nuestro texto. Y le pedimos al Señor que nos bendiga en este momento en que queremos meditar, un tiempo propicio para ser renovados en nuestro temor a Dios. En nuestros templos, en el altar, por lo general, hay una cruz, como la que está a mis espaldas. Y cuando estamos entristecidos, angustiados, al mirar esa cruz encontramos paz. Sin embargo, no era así hace 2000 años atrás. Las personas se llenaban de terror, se llenaban de pavor al ver una cruz, porque era una herramienta de tortura y de castigo para los peores criminales. La cruz proporcionaba dolor, sufrimiento, hasta la muerte. Y la muerte en la cruz era lenta y agónica. Por eso es que la cruz de nuestros templos nos recuerda a la crucifixión de Jesús y de aquellos dos bandidos que estuvieron crucificados con él. Probablemente aquellos dos hombres intentaron ocultar su temor, aparentaron ser valientes, sumándose así a las burlas y a los insultos que propinaban todos los que estaban allí, las personas comunes, los soldados, los líderes religiosos, a Jesús, burlándose de él. Y estos dos se sumaban. Y nos preguntamos, ¿Jesús habrá tenido miedo en ese momento? Los evangelios nos recuerdan que la noche anterior él fue a orar al huerto y allí en oración expresó que sentía una profunda tristeza de muerte. Pero miedo, Jesús no tenía miedo. Al contrario, en ese momento, en ese terrible momento, estaba lleno de compasión. Cuando la gente se burlaba, él no se enojó. Él no contestó ni respondió a ninguna de las burlas ni de los insultos. Al contrario, se lo escuchó expresar: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Y vos qué estás sintiendo en este tiempo de Cuaresma? ¿Qué sentís al meditar en la pasión y muerte del Señor Jesús? ¿Qué estás sintiendo en este tiempo de cuarentena al escuchar cada día la cantidad de muertos en el mundo solo a causa del coronavirus? Toda esta realidad que vivimos, ¿qué genera en vos? ¿Genera miedo? ¿Genera temor a Dios? Uno de los bandidos que estaba crucificado junto a Jesús, al vivir esa terrible experiencia al lado de Jesús, comenzó a sentir algo diferente. Y ya no era el miedo al dolor o al sufrimiento, incluso a la misma muerte. Él había empezado a entender quién era Jesús. Y ese conocimiento de quién era Jesús lo llevó a tener temor a Dios. No a tenerle miedo a Dios, sino a tener respeto, a someterse a su voluntad. Por eso reaccionó gritándole al otro bandido: ¿no tenés temor de Dios, tú que sufres la misma condena? Nosotros estamos recibiendo un castigo justo, pero este hombre no ha hecho nada malo. Este nuevo sentimiento en aquel hombre, ese nuevo temor a Dios, a quien no tenía tiempo para cambiar y convertirse en otra persona, que no podía salvarse ya ni siquiera de la muerte,
lo llevó a clamar a Jesús, expresando profundamente: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y ahora espera ayuda de Dios. Vos y yo probablemente rechazaríamos este pedido de ayuda, pero el amor y la compasión de Dios es mucho más grande y más fuerte que nuestro amor y nuestra propia compasión. La respuesta de Jesús fue: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si pudiéramos ponernos en la piel de este bandido, entenderíamos qué consoladoras son estas palabras para este condenado a muerte. Qué consoladoras son estas palabras de Jesús para todo aquel que busca en Él perdón y alivio de sus penas. Cada uno de nosotros nos asemejamos a este ladrón. También nosotros tenemos nuestros miedos. Miedo al futuro, miedo a los problemas, a la enfermedad, a la soledad. Quizás miedo a la muerte y miedo al juicio y al castigo. Pero tener miedo no cambia la situación en nada. Tener miedo a Dios no elimina la culpa ni el pecado. Al contrario, lo profundizan. El miedo no hace que se elimine la culpa y el miedo. Y ahí entendemos que el miedo nos esclaviza. Y en verdad que Dios no quiere que nosotros seamos esclavos de nuestros miedos. ¿Sabés cuántas veces aparece en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, la expresión no temas o no tengas miedo? ¿Cuántas te parece? ¿50? ¿Tal vez 125? ¿Serán suficientes? ¿O tal vez 208 veces? No, casualmente, en la Biblia la frase no temas, no tengas miedo aparece 365 veces. Podríamos decir que una vez para cada día Dios tiene estas palabras para nosotros. No temas, no tengas miedo. Por eso el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice: no recibiste un espíritu que te hace volver a ser esclavo para tener miedo. Dios no quiere que seamos esclavos de nuestros miedos. Dios quiere que tengamos el temor que nos lleva a clamar a Él, clamar por ayuda para estos tiempos y también para la hora de la muerte. Y en este día que recordamos que Jesús entró a la ciudad de Jerusalén con toda humildad y que lo hizo para dar cumplimiento justamente a la palabra del Señor, a la voluntad de nuestro Creador. Jesús llegó allí para cargar nuestra cruz y morir en nuestro lugar, para que todo aquel que en Él crea sepa que su pecado es eliminado junto al miedo y al castigo. Y así un día poder escuchar de la propia palabra del Señor Jesús que nos dicen: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al ver la cruz, reconocemos que Dios, aquel que nos ha creado y nos ha dado la vida, ha cumplido con toda su palabra. Ha hecho justicia a los pecadores y ha mostrado su misericordia. Y todo esto lo hizo por medio de Jesucristo. Al ver la cruz de Jesús, podés creer en Él. Y podés creer que por esa cruz ya sos perdonado. No importa lo que hayas hecho, ya sos perdonado. Al ver la cruz, podés creer que Dios ya ha quitado tus pecados. No importa cuántos fueron. Al ver la cruz,
podés creer que Él ya te ha aceptado como su hijo. No importa lo que hayas hecho en tu vida pasada. Porque a los que creen en Él, esto es en Jesucristo, los hace hijos de Dios por el poder del Espíritu Santo. Y todo esto nos viene y se lo debemos a su gracia infinita. Ahora, hermanos, no tenemos razón para tener miedo, sino una razón muy especial para temer y amar a Dios, para escuchar a nuestro Señor en su palabra y clamar a Él para que nos renueve en nuestro servicio a Dios y a nuestros semejantes, que nos renueve en nuestra obediencia a la voluntad de Dios, en nuestro testimonio y en nuestra manera de recibir y de vivir el perdón de Jesucristo. Ser renovados en las prioridades y también en el temor a Dios. Que en esta Semana Santa el Espíritu de Dios nos lleve a alegrarnos y a dar gracias a Él por hacernos parte de su comunidad, por hacernos parte de su iglesia, aunque momentáneamente no podamos congregarnos. Y que el Espíritu nos lleve también a dar gracias por la comunión con el Señor y con nuestros hermanos, aunque momentáneamente no podamos comulgar. Que la paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén.